buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Derecho y Justicia Social. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más de llegar hasta sus hogares, por un tiempo más de vida. Esto es una bendición de Dios. Y el tema obligado, ustedes saben que es sobre la primera estructura social, la primera estructura que creó Dios, el primer núcleo, que es la familia. La importancia de integrarse, la integración de la familia, los hijos, los esposos, y en cualquier caso que no esté en uno de los dos, el padre o la madre, pues es una familia. Y lo importante son los valores, el individuo que emerge a un mundo más amplio, a un mundo donde las exigencias son mayores, donde tiene que haber hermandad, mucha comprensión. Y vamos a dar la bienvenida al doctor Jacobo Peña. Bienvenido. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pues bien, doctor, usted sabe que la familia, usted que es un ejemplo de padre, de ciudadano, y que está pugnando por representar a este pueblo como defensor del pueblo, pues este tema de la familia, usted sabe que es algo, es la zapata de este programa, porque el individuo que no tiene una formación familiar en el amor de Dios, en la fe cristiana, pues es muy difícil pueda tener el deseo de representar al pueblo. Sin embargo, usted es un héroe, porque usted, además de venir de una familia organizada, de una familia con principios, ha sido un profesional, como siempre hemos dicho en este programa, muy íntegro, entregado a su carrera. Además de médico, de ginecólogo, también es abogado. Y es muy importante que la gente vea, escrutine a quienes nos van a dirigir. Siempre insistimos que la política es importante que participemos, pero tenemos que ver a quienes vamos a llevar a ocupar las curules, los puestos de importancia, a qué personas vamos a poner a que nos representen. Y por eso siempre decimos eso de usted. Es bueno que nuestro querido Congreso, nuestros senadores, pues sopesen esta decisión y lo tomen muy en cuenta, su trayectoria, su inversión social, profesional, todo su trabajo hasta ahora a nivel social del pueblo. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por ese comentario. Pues sí, doctor, ayer se celebró el día de la primera Constitución de la República. Yo detrás de cámaras estaba comentando con el doctor que nosotros no hemos cambiado mucho desde 1844 hasta la fecha, en lo que es nuestro honorable Congreso, lo que es el Ejecutivo, lo que son los tres poderes. Nosotros todavía tenemos pendiente lo que es el proyecto República Dominicana, porque Pedro Santa Anna, en julio de 1844, pues él se autonombró de una manera dictatorial como presidente de la Junta Central Gubernativa y prácticamente de la República. Y entonces fueron a San Cristóbal, que de hecho fue motivado no solamente por Pedro Santa Anna, sino que Pedro Santa Anna tenía una gran amistad con el cónsul de la isla de San Denis, francesa, que pertenecía a Francia, Stachou Juvenet, me parece que era el nombre, y él pues le dio la potestad, le dio la idea de que se hiciera en San Cristóbal, porque pensaban que era, en ese momento, era la ciudad menos convulsa, no existían los diputados, ahí fue que se le dio el nombre de diputado, se llamaba el tribuno, la famosa Cámara de Diputados hoy tenía el nombre del tribuno, y entonces los aprestos comenzaron para septiembre, pero por diferencias, enfrentamientos con Pedro Santa Anna y los diputados de cada región del país, fue hasta el 6 de noviembre, donde se promulgó la primera Constitución. Pero antes de eso, Pedro Santa Anna, a través de Tomás Bobadilla, quien fue incluso a dar el discurso de apertura a lo que era la Asamblea General Constitutiva, la que estaba encargada de formar la primera Constitución y también la estructuración del Estado y elegir el primer presidente de la República. Pedro Santa Anna, pues a través de Tomás Bobadilla, quien fue a dar un discurso supuestamente de arengar, de buena voluntad, pues lo que fue hablar del gobierno hasta ese momento de Pedro Santa Anna y una forma de presión a esos primeros diputados de la época para que lo eligieran presidente constitucional y se sometieran
a lo que es el criterio de Pedro Santana. De ahí es que nace el famoso artículo 210 y viene dado porque Pedro Santana pues sometió un empréstito con el gobierno inglés en esa época de 1.500.000 me parece libras esterlinas, y los diputados constituidos en Asamblea General pues se lo rechazaron porque lo consideraron abusivo para el país. Un préstamo que tenía que pagarse a 30 años con un 5% anual de intereses. Imagínese usted, naciendo la República sin esas estructuras económicas, pues era como vender la isla. Bueno, este rechazo de la Cámara de Diputados pues motivó a Pedro Santana a emitir una especie de decreto declarando los traidores a la patria. Declaró a los diputados traidores a la patria porque no se sometieron a sus pedidos de préstamo con el Hermann Hendrich, era el que representaba al Reino Unido, y tres que nombró Pedro Santana en la Junta Gubernativa para llevar a cabo esta empresa. Ahora bien, al Congreso rechazárselo, pues Pedro Santana emitió una especie de decreto donde él, ya con esa condena de traidores a la patria, ponía a los diputados de la época en una posición muy difícil, pues un dictador, un tirano, y entonces la Cámara de Diputados, viendo esta situación, encabezado por Buenaventura Báez, que en ese momento era diputado por Asua, representaba a Asua, entonces Buenaventura Báez motivó a sus compañeros a que declararan la inmunidad legislativa para ellos protegerse de las persecuciones del tirano, lo que fue logrado. Luego, en esas disputas y esos enfrentamientos, pues Pedro Santana logró que se le estableciera el artículo 210, que le daba, fue antes de la legislación de impunidad legislativa, que se proclamó el 210. Entonces Pedro Santana tenía plenos poderes para organizar el ejército, para tomar todas las decisiones que deseara sin tener aprobación de ningún organismo, con toda libertad. Entonces, la historia dominicana, hace un par de semanas yo oí que cuando el presidente, todos escuchamos, que él declaró que le iba a pedir al honorable Congreso pues que diera el 50% del dinero que se le da a los partidos para la campaña electoral, doctor. Sin embargo, eso me trajo de recuerdo estas negociaciones y estos enfrentamientos desde que se inició la República Dominicana, de Pedro Santana, los congresistas, y parece mentira que esos tres poderes del Estado, concebido por Rousseau, y es realmente una falacia, es una quimera, porque nunca han funcionado. Tenemos por historia el conocimiento de que 10 años después, 1854, fue que se hizo la primera reforma constitucional, doctor. 10 años después, que comenzó a dar visos de autoridad y de independencia a lo que son los tres poderes del Estado. Se comenzaron a dar los primeros pasos de lo que es un gobierno civil, republicano, democrático y representativo. Pero no fue hasta 1858, con la Constitución de Moca, que es considerada la constitución más democrática que ha tenido la República Dominicana, porque ahí sí se reafirmaron ciertas funciones independientes de lo que son los tres poderes del Estado. Y también se afianzó lo que es el gobierno dominicano, civil, republicano, democrático y representativo, que hasta nuestros días prevalece. Pero todos sabemos que nuestra Constitución ha transitado por periodos dictatoriales, liberales, se le han hecho 39 modificaciones. Es la Constitución del mundo que más modificaciones se le han hecho, y es precisamente por los intereses de los políticos, especialmente para lo que son la reelección del presidente. Entonces, por eso yo digo que nosotros no hemos avanzado prácticamente nada en lo que es nuestra Constitución, lo que establece nuestra Constitución y lo que hacen los poderes públicos de este país. Por ejemplo, vemos el Congreso con el famoso barrilito y cofrecito. Todavía creo que hay seis senadores y 6 diputados que no han renunciado, ya eso está quedando en el olvido, ya eso ni se menciona. Entonces son las mismas luchas prácticamente, pero ahora con una connotación más económica,
que en el 1844 lo que tiene valor en nuestro país, en el Estado de nuestro país, según la concepción de Montesquieu, de los tres poderes del Estado, que necesariamente él dice que tienen que haber tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, prácticamente vemos un solo poder, porque es una dictadura cuando usted no ejerce su función como lo manda la Constitución. El presidente Joaquín Balaguer en una ocasión dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Aparentemente eso es lo que en la praxis pues es lo que se demuestra. No se respeta la Constitución, el Congreso, el Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, que nace precisamente en el 1844 con esa decisión de Buenaventura Báez de crear una inmunidad legislativa para protegerse de Pedro Santana, pero por intereses particulares. Y de ahí viene esa zapata abusiva que se hace con las decisiones que toma nuestro amable Congreso, porque una de las, o parte de sus prerrogativas es legislar y representar y supervisar que las cosas, que la inversión, que el gasto público pues llegue a donde tenga que llegar. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Gracias, amables televidentes, por mantener su atención en este programa. Pues bien, a nosotros no ha de sorprendernos todos los parches, la especie de Frankenstein que tenemos como Constitución, 39 modificaciones, la Constitución más transformada del mundo. Pues así fue que nació. Nuestra Constitución es una Constitución derivada, pues fue hecha tomando como modelo la Constitución de Filadelfia, la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1795 francesa, incluso la Constitución de 1801 de Toussaint-Louverture, la Constitución de 1816 haitiana, y así por el estilo. Nuestra Constitución fue hecha tomando de modelos todas esas constituciones y parecería que es una especie de reiteración lo que se ha hecho históricamente con la nuestra, pero por intereses particulares. Por eso el Estado Dominicano está cimentado sobre la buena voluntad de sus hombres, como Juan Pablo Duarte y los trinitarios que dieron su vida por la patria, pero no por un documento constitucional, porque nos hemos burlado históricamente de ese documento, doctor. ¿Qué opinión le merece a usted? Pues bien, yo voy a dar unos cuantos pinceladas con relación a su comunicación hacia la nación dominicana. Hay que tener conocimiento de cómo sube la Constitución Dominicana. Eso se inicia en el 16 de julio de 1838, cuando un grupo de dominicanos jóvenes de edad, entre los 22 y 24 años de edad, iniciaron un movimiento revolucionario llamado Los Trinitarios. Esa reunión se llevó a cabo en la casa de una señora, ya, si mal no recuerdo, Josefa Rodríguez de La Paz, donde ese grupo de jóvenes, tres entre ellos, formaron un grupo de 9 para iniciar un proceso de revolución en beneficio de la independencia dominicana. En esa época nosotros estábamos atropellados y pisoteados por un país vecino que nos maltrató durante muchos años. El líder máximo de este movimiento revolucionario se llamó Juan Pablo Duarte, que luchó para la independencia y fue torturado porque realmente fue perseguido, y en el momento que los grupos dominicanos que estaban organizando y trabajando a favor de la independencia dominicana, ellos en ese movimiento clandestino, muy sólido y muy revolucionario, hicieron un trabajo nacional en formación de la independencia dominicana, que en esa época estaba muy difícil hablar de independencia porque teníamos un país que nos ocupó durante 22 años. Y en esa fecha, un grupo jóvenes y reducidos de dominicanos se encontraba en la puerta de la Misericordia para formar ese momento difícil para nuestros dominicanos, que en esa época estaba pisoteado y perseguido, y se inició un trabucazo, o sea, el llamamiento y la expulsión dominicana para llamar la atención al mundo que ya había nacido la República Dominicana libre e independiente y con su soberanía. En ese momento ese grupo dominicano se inició y salió de ese momento de ese sitio hacia la Puerta del Conde para levantar la bandera dominicana, que era en ese momento
construida y dirigida por el líder máximo, Juan Pablo Duarte. En ese momento, en la puerta del Conde se alza la bandera dominicana hacia el firmamento, diciendo República Dominicana libre e independiente de cualquier nación extranjera. Y realmente el líder máximo comenzó a trabajar para formar lo que se llama la Constitución Dominicana. Pero antes de la Constitución Dominicana hay que tomar como referencia que existía lo que llama un manifiesto, que fue el 24 de enero, si mal no recuerdo. Se formó el manifiesto donde realmente Juan Pablo Duarte narraba la trayectoria del maltrato durante 22 años que recibieron los dominicanos, donde perdieron sus propiedades, las costumbres nuestras estaban pisoteadas, donde realmente el régimen ocupante perseguía que los dominicanos tenían que borrar no solamente su nacionalidad, sino también la religión, el idioma, nuestra costumbre, los bienes materiales. Y muchos de nuestros dominicanos tuvieron que irse al exterior porque fueron perseguidos y destruidos sus bienes inmobiliarios y materiales por esa nación ocupante. El pueblo dominicano fue muy sufrido y la independencia dominicana tiene como inicio el manifiesto de Juan Pablo Duarte, que realmente es la carta magna de nuestros dominicanos, donde están todos los derechos fundamentales del hombre y de la mujer en beneficio de la clase nuestra. Y realmente el pueblo dominicano es uno de los pueblos más maltratados, masacrados y luchados para su independencia dominicana. Sí, doctor, por ejemplo, la Constitución Dominicana, a partir del 2010, pues fue declarada una constitución social, se le llamó la Constitución Social Dominicana, y precisamente en esa constitución se comenzaron a afianzar o a definir lo que son las facultades de los tres poderes del Estado, como es el legislativo, el judicial, también el nombramiento de los jueces, la Junta Central Electoral, los jueces, el Consejo del Poder Judicial, pues ahí fueron definidos, pero también ahí se instituyó la figura del defensor del pueblo, una figura muy importante y que es precisamente por lo que usted está pugnando, por representar este pueblo, los derechos de este pueblo, especialmente de los pobres, porque los pobres del mundo y los pobres de nuestro país, pues ustedes saben que existen las mismas carencias profundas de lo que es la salud, la alimentación, de lo que es la recreación, de lo que es el vestido, y realmente no hemos visto desde el primer defensor del pueblo que fue nombrado en el 2013, pues no hemos visto esa figura que se refleje y que está ceñida a esa constitución del 2010, que fue también modificada en el 2015, 15 de julio del 2015. Por eso les digo que es una constitución Frankenstein la que tenemos, que todavía no ha sido aplicada con justicia. Usted, doctor, como defensor del pueblo, vuelva a recordarnos realmente cuáles son sus deseos, que están firmes, cuando usted llegue a ocupar ese importante puesto. Muchas gracias, doctor. Nuestro deseo es un grupo de dominicanos que nos hemos reunido con la finalidad de formar una plataforma y hacer un trabajo nacional en beneficio de la clase dominicana y manifestar al pueblo lo que es nuestra inquietud de educar y de decirle al pueblo dominicano cuáles son sus derechos y deberes fundamentales. Y además de eso, poner al pueblo dominicano en un estado de conocer las leyes, la Constitución de la República, tratados y convenios internacionales, y educar al pueblo dominicano para que tenga conocimiento de ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes en beneficio de la clase nuestra dominicana. Nosotros vamos a iniciar un proceso y un trabajo a nivel nacional en educación, en busca de la salud y de fuentes de trabajo, porque realmente en el ser humano existen tres cosas importantes, como la he mencionado ya en otro programa, que es la salud, fuente de trabajo y la educación. Nosotros vamos a tener un trabajo con todos los ministerios nacionales con la finalidad de trabajar mancomunadamente en beneficio de la educación, de la salud y de busca de fuentes de trabajo, para que el pueblo dominicano mejore sus condiciones, no solamente intelectual, también a nivel de su alimentación, su educación, y también tener un derecho donde el dominicano pueda manifestar sus inquietudes, ser un dominicano que se sienta con capacidad de moverse a nivel nacional
sin ningún tipo de cortapisa, ni ningún tipo de atropello, y que se sientan tranquilos de que realmente va a ser respetado y no va a ser ultrajado ni discriminado, en el sentido de que el dominicano y el ser humano debe ser tratarse como un ser humano con todos los requisitos de la ley, como manda la educación nacional. Nosotros tenemos que tener siempre presente que nuestra función como defensor del pueblo es educar al pueblo dominicano, manifestarle en esa educación cuáles son sus derechos y deberes fundamentales para que pueda ejercer y haya una nación mejor, con mejor beneficio, tanto presente como futuro, a corto y largo plazo. Yo creo que nuestro deber como defensor del pueblo, si llegamos a esa posición, si Dios nos lo permite, es trabajar en beneficio de la clase nacional. Nosotros diríamos todas las provincias, una por una, en beneficio de la clase humilde, de cualquier queja que surja, y nosotros enfrentar esos quejas tanto a nivel del Estado como a nivel de la clase pudiente nacional, los empresarios, para que el ser humano dominicano y el ser humano sea tratado como debe ser y respetado sus derechos fundamentales y un buen trato en el derecho humano. La Revolución Francesa ha tratado por todos los medios de cómo educar al pueblo francés, y así nuestro también, como se declaró a través de los derechos humanos en el 1948, para respetar al ser humano en todas las vertientes. Pues bien, doctor, también es importante, yo sé que usted lo tiene en su carpeta, en sus propuestas, pues que cada dominicano tenga su constitución en los bolsillos, que aunque las autoridades no las respeten, todo lo que le ha tocado presidir el Estado no las respetan, pues que el pueblo la conozca, porque esa es la ley de leyes, es la carta sustantiva de la nación. Pues bien, amables televidentes, no tenemos tiempo para más, nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado, si el Señor nos los permite.